predicador especial en esta mañana. Yo francamente no lo conocía personalmente hasta el día de hoy, pero procede de una iglesia fundamental bautista muy conocida, muy potente, allá en el estado de Alabama, una iglesia firme en la palabra de Dios, y él es parte de la congregación hispana. El pastor Jorge Martínez está con nosotros en esta mañana. ¿Voy a pedir que pase al frente el pastor? Su familia, que se pongan de pie para la iglesia conocer su familia. Un hijo y 2 hijas y su esposa están aquí también. Y queremos darle la bienvenida a nuestra iglesia. El pastor Martínez nos va a predicar esta mañana y va a predicar esta noche. Esta noche tenemos Santa Cena, pero vamos a tener la predicación primero o antes de la Cena del Señor. Pastor Martínez, con confianza. Dios lo bendiga. Buenos días, hermanos. Dios les bendiga, hermanos. Es un gozo, es un privilegio estar aquí. Gracias al pastor Acevedo por la invitación, por la aceptación de darnos la responsabilidad, hermanos, de estar aquí. Y bueno, les agradezco infinitamente. Soy originario, hermanos, de Tampico, Tamaulipas, México. Mi esposa es de Tampico, yo soy de Veracruz, tenía mucho tiempo radicando ahí. Yo llegué en el 2004, un breve testimonio, hermanos, llegué en el 2004 ahí a Madison, Alabama. Llegué a Madison, Alabama un sábado y el domingo me invitaron a la iglesia bautista de Madison, hermanos. Ahí me compartieron el evangelio, ahí me hablaron del Señor Jesucristo. Yo no conocía más que por pura tradición y por pura historia, hermanos. Yo conocía del Señor Jesús. Yo no conocía qué había hecho el Señor Jesucristo por mí. Yo no sabía que el Señor Jesús había muerto en la cruz por mí. Y cuando me lo explicaron, hermano, cuando lo escuché, acepté al Señor Jesucristo como mi Salvador personal, hermanos. Gloria a Dios por ello y a las personas que me pudieron compartir el evangelio. Estuve estudiando ahí en la iglesia bautista de Madison, hermanos. Estuve estudiando y en el transcurso de esos estudios del discipulado y de estar en el instituto bíblico, hermanos, yo recibí mi llamado a servirle al Señor. Yo no sabía a dónde, pero mi corazón, hermanos, había esa inquietud por servirle al Señor. Yo ya no tenía tranquilidad, yo quería compartir el evangelio con mi familia primeramente, con mis compañeros de trabajo, con mis amigos y aún así con personas que no conocía, hermano. Yo quería compartir el evangelio. Estuve orando, estuve involucrado en la obra ahí en la iglesia bautista de Madison y fue así, hermanos, como yo recibí o tengo mi carga para servir al país de España por la cercanía que yo tenía con mi pastor, que él es español. El testimonio de nuestro Señor Jesucristo en España es nulo, hermanos, es muy poco. Así como estaba yo, hermanos, ahí también en España lo conocen por tradición solamente y por historia. Pero créanme, hermanos, que los españoles están engañados, como nosotros sabemos, por tradiciones, por otras religiones, hermanos, tristemente. Entonces, hay pueblos, hermanos, donde las iglesias, incluso las iglesias católicas, se están quedando vacías. Hay poco testimonio, hermanos, de iglesias bautistas fundamentales independientes que tienen la sana doctrina ahí en España. Y eso es lo que a mí, hermanos, me ha movido, tengo esa carga por ir a compartirles el evangelio. Hay campañas, hermanos, en las escuelas, en los high school, donde están invitando a los hermanos a que no crean en Dios, a que Dios no existe. Y eso es terrible, hermanos, eso es terrible. Nosotros vamos a ir a compartir el evangelio y les suplico, hermanos, tengo unas tarjetas por ahí de oración para que tomen una al final de la predicación, al final del culto. Y yo les invito, hermanos, a que oren por nosotros para que podamos estar en el campo. Tenemos 1 año y medio visitando iglesias y vamos a seguir visitando 1 año y medio, 1 año, 3 meses más, hermanos. Vamos a estar visitando. Yo les ruego y les suplico, hermanos, por sus oraciones, para que nosotros estemos en el campo. Ahora,
¿Cuál fue el motivo por el cual yo llegué ahí a Madison, Alabama? El motivo por el cual llegué a Madison, Alabama, hermanos, es yo no conocía a mi mamá. Yo de pequeño, yo estuve separado de mi mamá por diferentes motivos, y uno de los motivos era la mala cabecita de mi padre. Nos separaron, hermanos, y así brevemente, al separarnos, hermanos, yo ya no la volví a ver nunca. Desde que tenía yo 1 año, no la volví a ver nunca, y yo tenía en mi corazón, me di cuenta que con quien yo estaba era mi abuelita. Entonces, ese fue el motivo por el cual yo deseé buscar a mi madre. Entonces, yo estaba en el trabajo, y cuando yo me casé y tuve a mi hija, a la más grande, ese deseo de buscar a mi madre aumentó aún más. Y cuando yo busqué a mi mamá, yo solamente tenía 2 datos: su nombre completo, que me lo había dado una señora, y el nombre del lugar donde ella podía estar. Yo la busqué en internet, hermanos, y yo la encontré. Yo la encontré y me dio una lista en una base de datos de una compañía. Y solamente el Señor, hermanos, puede estar o pudo estar atrás de toda esta situación, hermanos. Yo encontré a mi madre, yo encontré el número de teléfono, le marqué y me respondieron. Yo dejé mis datos y ella me habló inmediatamente. Fueron muchas circunstancias, se los estoy platicando rápido, hermanos, pero fueron muchas circunstancias que estuvieron incluidas aquí. Pero el Señor siempre tenía el control de todo. He encontrado a mi madre, y cuando yo llegué aquí a Madison, bueno, ella me invitó porque yo no sabía que estaba ahí en Alabama. Yo llegué aquí, yo conocí a mi madre, conocí a su esposo y a mis 2 hermanas, y me invitó a ir a la iglesia. Fue por ella que yo recibí esa invitación de ir a la iglesia, pero les vuelvo a repetir, el Señor tenía ya todo preparado. El Señor, hermano, no quiere que me quede con los brazos cruzados. Le doy gracias a Dios por haber encontrado a mi madre, por venir. El deseo que yo tenía en mi corazón de buscar a mi madre me permitió, hermanos, conocer a mi Padre Celestial. Y aquí estamos, hermanos. Y les vuelvo a repetir, el Señor no quiere que yo me quede con los brazos cruzados. Y yo he rendido mi vida a tiempo completo para servirle a mi Señor. He dejado mi trabajo, trabajaba en la remodelación de casas allá en Alabama. Todo lo he estimado, hermanos, como poco. Dejo eso para servirle al Señor. Y gracias a Dios estoy aquí. Y bueno, hermanos, quiero compartirles brevemente, voy a compartirles un mensaje. Y ahora voy a compartirles un mensaje. Y como misioneros, hermanos, ¿quién más, hermanos? Quiero hablarles en esta mañana. Quiero hablarles acerca de nuestro ejemplo. Sabemos que es el Señor Jesucristo. Y quiero hablarles en esta ocasión del apóstol Pablo, que sin lugar a dudas ha sido el más grande misionero en la historia del cristianismo, hermanos. Es Pablo es. ¿Por qué tomo como ejemplo al apóstol Pablo, hermanos? Sabemos que nuestro ejemplo es el Señor Jesús. Pero ¿por qué el apóstol Pablo? Porque sin lugar a dudas, hermanos, el apóstol Pablo es un hombre como tú o un hombre como yo, con una naturaleza caída y que ha sido restaurada por medio del Espíritu Santo, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso quiero hablarles del apóstol Pablo. Ha sido el más grande misionero, hermanos, y lo hemos visto y lo vemos aquí plasmado en las Escrituras, hermanos. Y sin lugar a dudas, yo como misionero tengo ese llamado celestial de ir a servirle a determinado lugar. Y cada uno de los que estamos aquí, hermanos, no es la excepción. Cada uno de ustedes tiene la función de embajador de nuestro Señor Jesucristo y tiene que ejercer esa función de misión. No precisamente que vayan a determinado lugar, a su propio país, a cualquier país o a un determinado lugar en específico, como les vuelvo a repetir, sino que nosotros tenemos un trabajo y tenemos compañeros, tenemos familiares que no han escuchado de la palabra de Dios. Y es nuestra responsabilidad como hijos de nuestro Señor Jesucristo, aquellos quienes hemos recibido al Señor, compartir el Evangelio con quien sea, con cualquier persona. O sea que está en nosotros compartir el Evangelio de Dios, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Yo quiero esta mañana, hermanos, traerles algunos puntos, leerles un pasaje y traerles algunos puntos de lo cual, ¿qué fue lo que motivó al apóstol Pablo, hermanos, compartir el Evangelio? ¿Qué es lo que inquietó al apóstol Pablo a hablar del Señor Jesucristo? Y yo quiero que esta mañana, hermanos, analicemos lo que pasó con el apóstol Pablo y que en nuestra mente y en nuestro corazón, hermanos, nosotros lleguemos a pensar
qué es lo que estoy haciendo bien y qué es lo que puedo hacer el doble de bien. ¿Qué es lo que no estoy haciendo y qué es lo que yo necesito hacer? ¿Para quién? Para gloria de nuestro Señor Jesús. Como lo hizo el apóstol Pablo. Si no parecido, ¿por qué no mejor? Pero hacerlo, hermanos. Entonces yo quiero llevarlos a un pasaje, hermanos. Vayamos allá, 2 Corintios 5, 10. Vamos a leer, es un poquito extensa la lectura, pero es necesario para que podamos entender lo que el Señor nos quiere decir. Y si bien, hermanos, yo sé que este texto es profundo, es extenso, vamos a tomar algunos puntos, como les digo, qué fue lo que motivó al apóstol Pablo a predicar el Evangelio. Y vamos a empezar ahí, hermanos. Se ponen de pie por reverencia al Señor, hermanos. 2 Corintios 5, capítulo 5, versículo 10 al 21. Yo lo voy a leer, ustedes me siguen con su vista, hermanos. Dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Conociendo, pues, el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios le es manifiesto lo que somos, y espero que también lo sea a nuestras conciencias. No nos recomendamos, pues, otra vez a vosotros, sino os damos ocasión de gloriaros por nosotros, para que tengáis con qué responder a los que se glorían en las apariencias y no en el corazón. Porque si estamos locos es para Dios y si somos cuerdos es para vosotros. Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, que nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Padre eterno, mi Dios, gracias le damos por este tiempo, por este momento. Gracias, mi Dios, por el privilegio que tenemos, mi Dios, de venir a sus pies, mi Dios, escuchando su voz, Padre, porque lo que vamos a escuchar, mi Dios, es su palabra santa, mi Dios. Ponga un corazón sensible en cada uno de nosotros, mi Dios, y ayúdenos, Padre. Ayúdenos a entender lo que usted nos quiere decir esta noche, mi Dios. Gracias, Padre, por este tiempo y este momento, Padre. Se lo pedimos en el nombre de su Hijo precioso y amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Tomen asiento, hermanos. Tomen asiento, hermanos. Les dije que les compartiré uno de los puntos en lo cual nosotros pudiéramos, hermanos, saber qué fue lo que motivó al apóstol Pablo a predicar de esta manera el Evangelio. Nosotros aquí, hermanos, aún no tenemos, hermanos, no tenemos prohibiciones como tienen en otros países. Prohibiciones, ustedes apoyan misioneros, tenemos hermanos que están en China, tenemos hermanos que están en Marruecos y ellos tienen limitaciones. Ellos no predican el Evangelio en las calles. Ellos no tienen un lugar, hermanos, donde poder congregarse. Mucho menos no pueden estar en las calles, hermanos, predicando la palabra del Señor. Lo tienen prohibido. Incluso eso amerita cárcel, incluso también ellos pueden o tienen en peligro y en riesgo sus vidas, hermanos. Nosotros no tenemos ese tipo de prohibiciones. Nosotros tenemos libertad. Si acaso en algunos lugares nos dicen que no entremos a los edificios, a las subdivisiones, a las colonias, no sé cómo le llamen, pero nos dicen, aquí no puedes. Pero seguimos adelante, hermano, y podemos compartir el Evangelio con otras personas. Y lo hacemos. En otros lugares no, hermanos. Una situación de prohibición muy exhaustiva e intimidante, hermanos, son las que tenían en aquel tiempo el apóstol
bueno, todos los apóstoles, todos aquellos varones del Señor. Pero hoy quiero mostrarles ahorita en el libro de los Hechos. Vayamos ahí a Hechos, hermanos. Vayamos a Hechos 4:1. Lo que dice la palabra del Señor en Hechos 4:1. Y pueden leer el contexto también en casa. Dice la palabra del Señor en 4:1. Hechos 4:1 dice: hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Aquí, hermanos, el contexto está hablando del apóstol Pedro y Juan, hermanos. Ellos estaban predicando la palabra del Señor y ellos, hermanos, a ellos les estaban prohibiendo predicar del evangelio y los amenazaban. Y si ustedes leen el contexto, hermanos, no voy a profundizar en eso, pero si ustedes leen el contexto, ustedes se van a dar cuenta que a ellos los amenazaban y a ellos los intimidaban, hermanos, incluso hasta de muerte. Eran muy duros los jefes de aquel tiempo, aquellos religiosos, eran muy duros con ellos y les prohibían tajantemente e intimidante, de una manera intimidatoria, les decían: hey, no prediquen aquí la palabra del Señor, no prediquen, no hablen de su Dios. Eso es lo que esos líderes le decían a ellos. Pero fíjense cómo le responden ellos, cómo les responden estos varones. ¿Qué dice el 19? Dice el 19 ahí mismo en Hechos 4:19, dice: mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Ellos le decían: bueno, a ver, yo sé lo que Dios me está diciendo, yo sé lo que Dios demanda de mí, yo sé lo que Dios quiere de mí. Entonces, yo te voy a hacer una pregunta. Juzga primero, sabiendo que ellos tenían conocimiento de Dios, mas no conocían del Señor Jesucristo. Pero les estaban diciendo: juzgad tú, si tú crees que es necesario obedecerte a ti o obedecerle a mi Dios. Entonces, ¿qué optaron ellos, hermanos? Obedecer por el Señor. Fíjense lo que dice el 20. Dice: porque no podemos dejar, es una cosa maravillosa lo que dicen ellos aquí, dice: porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y hemos oído. Esto, hermano, es clave. Esto es clave. ¿Qué es lo que le está respondiendo aquí el apóstol o los apóstoles? ¿Qué les están diciendo? Les están diciendo que ellos han visto y ellos han oído. No pueden dejar ellos de decir lo que ellos han visto y oído. La pregunta es, hermanos, ¿qué cosa es lo que nosotros, cada uno de los que está aquí, ha oído y qué es lo que ha visto con respecto al Señor? ¿Qué es lo que sabemos nosotros? Dice la palabra del Señor, que bienaventurados aquellos que han creído, aunque no lo han visto. Pero nosotros, hermanos, plasmado en las Escrituras, lo hemos visto, hermanos, lo hemos escuchado. Cada uno de los que estamos aquí, por la gracia de Dios, estamos aquí. Por la gracia de Dios hemos recibido a nuestro Señor Jesús. Y aún quien no lo haya hecho, hermanos, hoy es el día de salvación. Hoy es el día de salvación. Nosotros hemos escuchado. Y hemos escuchado, hermanos, aún así en la vida de cada uno de nosotros, en qué situación nos encontrábamos, dónde nos encontrábamos y cuál era nuestro destino. Nosotros sabíamos cuál era nuestro destino. Nosotros sabemos cuál es nuestro destino. Y aún así sabemos cuál es el destino de aquellas personas que no conocen del Señor Jesús. La pregunta es esa, hermanos. ¿Hemos oído, hemos escuchado mucho como para quedarnos callados o poco? ¿Qué hemos escuchado? Si hemos escuchado mucho, hermanos, nuestra obligación y nuestra necesidad es ir y compartir el Evangelio. Y entre los 5 puntos que yo les voy a compartir, hermanos, está eso. ¿Qué motivó al apóstol Pablo a predicar de esa manera el Evangelio, hermanos? Y no tenemos ninguna excusa, hermanos. No tenemos prohibiciones. El tiempo lo tenemos para todo. Hay tiempo para todo y lo podemos hacer. A los apóstoles, hermanos, los amenazaban para que no hablaran. A nosotros nadie, hermanos, nadie nos amenaza, nadie nos los prohíbe. Nosotros, hermanos, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído también con respecto a nuestro Señor Jesús. Hay un versículo, se los voy a leer ahora mismo para no ir ahí, donde nosotros podemos hacernos una serie de preguntas. Pero sería bueno, hermanos, que nosotros participáramos en esas preguntas,
de una manera positiva y no negativa. Dice Romanos, y los que anotan, hermanos, dice el libro de los Romanos 10, 14 y 15. Fíjense lo que dice, ¿cómo pues invocarán a aquel el cual no han creído? ¿Cómo lo van a invocar? ¿Cómo lo van a invocar en el cual no han creído? Dice, ¿y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Cómo vamos a participar nosotros? ¿Quedándonos callados para que ellos no escuchen? ¿O hablando para que esas personas escuchen? Ahora, ¿cómo oirán sin haber quien les predique? La pregunta también es para nosotros. ¿Cómo van a oír ellos si nosotros no vamos a compartirles el evangelio? Esa es la responsabilidad de nosotros. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Aquí estamos nosotros, los que estamos dispuestos a ir, hermanos, a determinado lugar. ¿Cómo les vamos nosotros, hermanos, a predicar si no hemos sido enviados, si no hemos sido apoyados? Ahí entramos nosotros y puede entrar cada uno de ustedes. Dice, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Estos versículos, hermanos, no solamente deben de ser lemas de conferencias, sino deben de ser versículos, hermanos, que nosotros tengamos en nuestra mente, que tengamos en nuestro corazón y pongamos en práctica. Porque los hemos escuchado muchísimas veces, incluso no lo sabemos de memoria, pero debemos de hacer conciencia y saber qué cosa es lo que demanda Dios en estas preguntas. ¿Qué es lo que nos está tratando de decir aquí el libro de Hechos, el doctor Lucas? Entonces, hermanos, nosotros debemos de saber todas estas preguntas. Fíjense lo que hizo el apóstol Pablo, hermanos, antes de entrar a los puntos. Dice, el apóstol Pablo, hermanos, fue el más grande misionero que ha existido, como empecé diciéndoles. Las condiciones precarias en las que él viajaba no se comparan con nada, hermanos. No ha existido otro misionero que sea como el apóstol Pablo. Nosotros andamos visitando y andamos recorriendo el país, andamos recorriendo estados, andamos visitando iglesias bautistas fundamentales, pero con comodidad, hermanos. Nosotros podemos viajar en carro, podemos viajar, tenemos clima, podemos viajar con ciertas comodidades. Gracias a Dios podemos llegar a algún lugar donde amablemente y con mucho amor nos pueden hospedar. Con el apóstol Pablo, hermanos, cuando él viajaba, lo hacía de una manera precaria. Lo hacía de una manera lenta, sea en bestia, sea en un barco, sea a caballo, sea como sea, pero les aseguro, hermanos, que sin comodidades. El apóstol Pablo no tenía comodidades, pero a él aún así lo hacía. El apóstol Pablo, hermano, tuvo un entendimiento claro del mensaje. Él entendió todo el mensaje, las buenas nuevas, el evangelio. Él lo entendió y de la manera en que lo entendió, él lo daba a demostrar. Él lo enseñaba de esa manera. Él lo enseñaba así. El entendimiento que tuvo del mensaje, su pasión, hermanos, por las almas perdidas. Allá afuera hay almas que no conocen del Señor. Y su destino sabemos cuál es. Él entendió el mensaje. Él tenía una pasión por esas personas que se están muriendo sin Cristo. ¿Y cuál es su destino? Nosotros lo sabemos. Su disposición, hermanos, de sufrir por el avance del evangelio. A él no le importó nada. Él, con tal de que el evangelio se propagara, a mí no me importa el sufrimiento, a mí no me importa lo que dejo, a mí no me importa nada de eso. Yo voy a ir a predicar el evangelio. Eso es lo que él tenía en su mente. El deseo de vivir o morir por la causa de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que tenía el apóstol Pablo en su mente y en su corazón. Al apóstol Pablo, hermanos, no le importaba si él vivía o si él moría. Pero él lo iba a hacer para la gloria de ¿quién, hermanos? Para la gloria de su Dios, para la gloria del Dios tuyo, para la gloria de nuestro Dios, de mi Dios. El apóstol Pablo lo entendió de esa manera. Pero ¿qué fue lo que lo motivó? Nosotros, hermanos, si bien nosotros vemos ahí en nuestro versículo base, dice el número 10, dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Como hijos de Dios, cada uno de nosotros, hermanos, va a estar enfrente de nuestro Señor Jesucristo. Va a estar enfrente del Señor Jesucristo. Nosotros sabemos que este pasaje va dirigido a aquellos que hemos creído en el Señor Jesús. Y aún así, quien no pertenezca a la familia de la fe, les vuelvo a repetir, hoy va a ser el día o puede ser el día de salvación. Y se lo vamos a compartir.
Dice, ¿por qué es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo? El hecho, hermanos, de que nosotros vayamos a recibir a nuestro Señor, que hayamos recibido al Señor Jesús en nuestro corazón, hermanos, eso no implica, hermanos, que vamos a estar alguna vez ante el Señor, enfrente del Señor. ¿Y qué dice la palabra del Señor? Dice, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Nosotros tenemos un mensaje claro, ir y predicar el evangelio a toda criatura. Gloria a Dios por quienes lo estén haciendo de esa manera. Pero si no lo estamos haciendo, hermanos, algún día vamos a estar presentes ante el Señor y vamos a entregarle cuentas de por qué no lo estamos haciendo de esa manera. Pero la Escritura continúa diciendo, hermanos, ahí en el 11 dice, conociendo pues el temor del Señor, dice, persuadimos a los hombres, pero a Dios les manifiesto lo que somos y espero que también lo sea a vuestras conciencias. Primer punto, hermanos, Pablo estaba convencido de las dos cosas que le estoy mencionando. Primero, que de no cumplir nosotros con lo que se nos está encomendado, vamos a dar cuentas de eso. Pero también el apóstol Pablo, hermanos, estaba persuadido, estaba convencido. Dice, nosotros conociendo el temor, pero él estaba convencido del terror que van a vivir aquellas personas que mueren sin el Señor Jesús. El apóstol Pablo estaba convencido de eso. La pregunta es, ¿nosotros estamos realmente convencidos de lo que les espera a estas personas que no tienen al Señor Jesús? Como primer punto, hermanos, es la convicción. Pablo tenía una convicción muy clara, hermanos. Pablo quería persuadir a los hombres. El papel, el contexto que le corresponde, así como cada uno de nosotros. Nosotros nada más somos los mensajeros. El mensaje es Él. A nosotros nos corresponde llevar el mensaje solamente y nada más. Si Pablo, hermanos, era un hombre, él trataba de persuadir a la gente, es porque él era un hombre persuadido. Él trataba de hacerlo, él ya estaba convencido de eso. El apóstol Pablo estaba convencido de eso. Estaba convencido del terror que van a vivir esas personas. Quiero darle dos conceptos hoy, hermanos, ahorita, en este momento. ¿Qué es lo que es el terror? Lo que van a vivir aquellas personas que mueren sin Cristo. Dice la palabra, este concepto dice, es un sentimiento de gran miedo y repulsión, dice, causado por algo terrible o repugnante que vaya a pasar. Eso es el terror. Eso es el terror. Ahora, fíjense lo que dice el temor. Miedo que se siente al considerar algo que es perjudicial, dice, o que algo negativo vaya a ocurrir. El temor, hermanos, hace que uno proceda con la debida cautela, dice, frente al peligro, y de ese modo evite situaciones malas, evite situaciones difíciles. El temor de Dios, hermanos, consiste en un sentimiento de profunda reverencia hacia el Creador. Nosotros tenemos que tener temor con un temor de profunda reverencia hacia el Creador, hacia Dios. Escuchen, hermanos. Y es un temor sano de desagradarle por el aprecio que se tiene al amor leal, por el aprecio por el amor que Él tiene hacia nosotros, por ese amor leal. Nosotros sabemos que aunque nosotros no estemos con Él, en ciertas lapsos de nuestra vida, sabemos que Él siempre está con nosotros. ¿Por qué razón ocurre eso, hermanos? Por nuestra desobediencia. Nosotros debemos de saber, hermanos, que Él tiene todo el poder. Él es juez supremo, Él es el Dios todopoderoso. Él es, hermanos, quien en cualquier momento de nuestras vidas puede reprendernos, puede disciplinarnos, hermanos. Incluso puede hasta destruirnos. En cualquier momento, hermanos. Nosotros estamos expuestos a eso. Temer a Dios, hermanos, es tener lealtad hacia Él y en consecuencia a enseñanzas, hermanos, a sus enseñanzas, miren, a los valores, hermanos. Todo esto, el temor que nosotros tengamos a Dios, se va a ver reflejado en nuestras acciones y en nuestras actitudes, en nuestra forma de conducirnos, en de cómo nosotros debemos de vivir nuestra vida. De esa manera se va a ver reflejado ese temor. Hay otros versículos, 1 Corintios 9:22, que habla acerca de lo mismo que estamos hablando para los que llevan sus anotaciones, hermanos. Pero yo quiero llevarlos a lo que Pablo entendió
el concepto que yo les doy del terror que van a vivir aquellos que mueren sin Cristo. Vayamos a Marcos 9:44. El versículo anterior se los di para que lo anotaran, pero vayamos a Marcos 9:44, hermanos. Y les voy a comentar, los voy a llevar, hermanos, a cuál es el terror que van a vivir esas personas que mueren sin el Señor Jesús. Marcos 9:44. Es un versículo conocido por ustedes también. Dice la palabra del Señor así, dice: donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Allá en el infierno, hermanos, hay gusanos y hay fuego. Y es más, dice la Escritura que nunca se apaga. Eso es lo que hay ahí, hermanos. Entonces, hay situaciones, hermanos, que nosotros no podemos explicar, pero si el Señor dice que hay fuego, hay fuego. Si el Señor dice que hay gusanos, hermanos. Otro versículo conocido también que habla acerca de este lugar es Lucas 16:28. Vayamos ahí rapidito, hermanos. Lucas 16:28, dice la palabra del Señor así, dice: porque tengo 5 hermanos, dice, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. En el infierno, hermanos, hay fuego, ¿sí? En el infierno hay tormento, hermanos. En el infierno hay dolor. Dice la palabra del Señor, dice: porque tengo 5 hermanos para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. En el infierno, hermanos, hay esto. Segunda de Pedro 2:4, se los voy a leer, dice: porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados el juicio. Hermanos, en el infierno hay oscuridad, hay gusanos, hay fuego, hay tormento, hay crujir de dientes, y en el infierno, hermanos, hay oscuridad, hermanos. Todo esto es lo que hay en el infierno. Y el apóstol Pablo entendió todo esto. El apóstol Pablo sabía y él estaba convencido del terror que van a vivir esas personas que mueren sin Cristo. Yo les voy a llevar, hermanos, así a un pasaje. En la hora sexta, hermanos, Cristo estuvo en la cruz. Cristo estuvo en la cruz. Era la hora sexta, comprendía desde las 12 del día hasta las 3 de la tarde, hermanos. De pronto, hermanos, se produce una oscuridad muy densa. Y el Señor Jesús, hermanos, estaba por experimentar uno de los momentos más dolorosos de su vida. Si bien sabemos que el ser humano le hizo mucho daño, el ser humano lo laceró, lo escupió, lo abofeteó. Hermanos, el ser humano lo desnudó, hermanos, lo humilló, lo trató mal, hermanos, mal lo trató. Pero ese no es el sufrimiento más grande que vivió el Señor. Ese no es el sufrimiento. El sufrimiento más grande estaba por venir, hermanos. Si bien el hombre le hizo todo eso, le puso la corona de espina en su cabeza y lo lastimó. Dice la palabra de Dios que lo dejó molido. Ese no fue el sufrimiento más grande. Si nosotros llegáramos a pensar eso, estaríamos mal, hermanos. Sí, le hizo daño, mucho daño al hombre. El ser humano le hizo mucho daño al Señor Jesús. Pero el sufrimiento más grande estaba por venir, hermanos. ¿Saben cuál es el sufrimiento, hermanos? Cuando el Señor Jesús estaba en la cruz y estaba pasando por todas estas situaciones que yo les digo, porque el Señor Jesús las estaba viviendo realmente, y ahorita se los voy a mostrar. El Señor Jesús estaba viviendo ese dolor, ese tormento, ese sufrimiento, ese gusano, Él lo estaba viviendo. Y Él, hermanos, estaba experimentando todo eso. ¿Saben por qué lo estaba experimentando, hermanos? Por amor a ti y por amor a mí. ¿Saben por qué? En ese momento, Dios, hermanos, visita al Señor Jesucristo. ¿Y saben por qué lo estaba visitando? Porque la ira de Dios, hermanos, estaba cayendo sobre el Señor Jesucristo. Lo que te correspondería a ti y lo que te correspondería a mí, lo estaba pagando el Señor Jesucristo. Él estaba muriendo por ti y por mí en la cruz. Pero aún estaba por venir, hermanos, el dolor más fuerte. ¿Y saben cuál es ese dolor, hermanos? Cuando el Señor Jesús estaba en la cruz, Él estaba experimentando todo esto, pero estaba experimentando la soledad, hermanos, un momento de desolación.
el cual, hermanos, Dios le dio la espalda a nuestro Señor Jesús. Dios Padre le dio la espalda a nuestro Señor Jesús. Y fue en ese momento el dolor, el tiempo más triste que vivió nuestro Señor Jesús, hermanos. Ese momento fue muy doloroso para el Señor. Tanto que fue doloroso, hermanos, que dice Mateo 27, 46, que el Señor Jesucristo gritó y le dijo al Señor: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Eloí, dice, Eloí, lama sabactani, ¿por qué me has desamparado? El Señor tenía dolor en su corazón, hermanos. El Señor estaba viviendo por situaciones difíciles en ese momento. Pero la más difícil, el dolor más grande, fue que su padre le haya dado la espalda. Y les vuelvo a repetir, hermanos, lo hizo por ti y lo hizo por mí. Vayamos al Salmos 22 y con tiempo, hermanos, lo leen todo completo en casa, hermanos. Salmos 22. Dice la palabra del Señor así en el Salmos 22, todo lo que estaba viviendo el Señor Jesucristo, hermanos. ¿Sí lo tienen, hermanos? Dice Salmos 22, dice la palabra del Señor así, dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? El 2 dice, Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay reposo, y no hay para mí reposo. El número 6 dice, mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza diciendo, se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. El 11 dice, no te alejes de mí porque la angustia está cerca, porque no hay quien ayude. Me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Basán me han cercado. Abrieron sobre mí su boca como león rapaz y rugiente. He sido derramado como aguas y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera, dice, derritiéndose en medio de mis entrañas. Como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se secó a mi paladar. Y me has puesto en el polvo de la muerte, porque perros me han rodeado, me ha acercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies. Contar puedo todos mis huesos. Entre tanto ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Mas tú, Jehová, no te alejes, fortaleza mía, apresúrate a socorrerme. Libra de la espada mi alma, del poder del perro mi vida. Hermanos, todo esto pasó el Señor Jesús. Y no lo pasó de una manera simbólica. Él lo vivió realmente. Todo este sufrimiento lo vivió nuestro Señor Jesucristo. Fíjense lo que dice el 31. Dice, vendrán y anunciarán su justicia a pueblo no nacido aún. Anunciarán que Él hizo esto, hermanos. Fíjense. Vendrán y anunciarán su justicia a pueblo no nacido aún. En aquel tiempo, hermanos, no estábamos nosotros contados como tal. No estábamos contados como pueblo que existía en ese momento, no como Estados Unidos de América, no como Centroamérica, Guatemala, El Salvador, Dominicana, las islas del Caribe, no como México, hermanos. No estábamos contados y sin embargo, ¿qué dice la Escritura? A pueblo no nacido aún, anunciarán que Él hizo esto. A nosotros nos lo han anunciado, hermanos. Gloria a Dios porque hemos venido a los pies del Señor. Gloria a Dios porque tenemos a Cristo en nuestros corazones. Pero si mucha gente, hermanos, hizo eso por nosotros, entonces, ¿por qué nosotros no hacerlo para los demás? ¿Por qué no hacerlo para los que vienen o para los que están allá afuera, a nuestros familiares que no conocen del Señor Jesús? Es nuestra responsabilidad compartir el Evangelio. Ahora, hermanos, ese es el primer punto. Pablo estaba convencido del terror que van a vivir las personas que mueren sin Cristo. Y si hay alguien aquí, hermanos, que no conoce del Señor Jesucristo, podemos hablarle ahora mismo. Amigos, si no conoces del Señor Jesús, podemos hablarte del Señor Jesús. Podemos hablarte del plan de salvación. Que nosotros tenemos que venir arrepentidos ante el Señor, pidiéndole perdón. Él es bueno para con nosotros lo sabemos. Aunque nosotros somos pecadores, Él murió por nosotros. Si alguien no conoce del Señor Jesús, yo lo invito a que venga a conocer de Él, a pertenecer a la familia de la fe. Arrepentidos,
aceptando a Cristo en nuestro corazón, confesando a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Nosotros, hermanos, bueno, les voy a invitar les voy a compartir el segundo punto. Primero, debemos de estar nosotros, debemos de entender o debemos de estar convencidos de lo que van a vivir esas personas que mueren sin nuestro Señor Jesús. El segundo punto, hermanos, es el amor. El amor. Este sentimiento de amor, hermanos, fue otro motivo por el cual el apóstol Pablo predicaba el Evangelio. Si bien ustedes saben, hermanos, que antes de ser el apóstol Pablo fue Saulo y que él se sabía las Escrituras al derecho y al revés. Él era un portentoso en las Escrituras, hermanos. Él las conocía perfectamente. De hecho, todavía en la actualidad, los judíos, ellos se saben las Escrituras, hermanos. Si bien he sabido por otros misioneros que han estado predicándoles a ellos, que ellos se saben el libro de Isaías de memoria, hermanos. Entonces, ellos conocían las Escrituras. El apóstol Pablo conocía las Escrituras, pero no conocía del Señor. El apóstol Pablo, cuando vino a los pies del Señor, fue cuando empezó a tener amor por esas almas perdidas. Empezó a tener amor por la gente, empezó a tener amor por los hermanos. El apóstol Pablo dejó de hacer cosas, hermanos, cosas malas que él hacía cuando se convirtió a Cristo y empezó a hacer cosas buenas. ¿Y quién puso todo esto en el corazón del apóstol Pablo? Nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Nuestro Señor Jesús. Dice 2 Corintios 14:14. Vayamos ahí a nuestro versículo base, hermanos. 2 Corintios capítulo 5, versículo 14, hermanos. Nuestro versículo base. Dice 2 Corintios 5:14. Dice así. Dice, porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Pablo, hermanos, vio el amor de Cristo como debe de ser. Pablo obedeció sabiendo que la obediencia, hermanos, está ligada al amor. Nosotros tenemos un concepto, nosotros venimos sin conocer del Señor, gloria a Dios porque nacieron en un hogar cristiano, pero los que venimos, como en mi caso, de un lugar donde yo no conocía del Señor, a nosotros se nos acostumbró, hermanos, a obedecer a nuestros padres, en mi caso a mis abuelos. Yo escuché muchas veces a mis tías que le decían a sus hijos, tú me tienes que obedecer a mí, dice, porque yo soy tu madre, porque yo soy tu padre. No sé quién haya escuchado esa frase. Me tienes que obedecer porque yo soy la autoridad aquí, me tienes que obedecer. Claro, nosotros sabemos que debemos de obedecer a nuestros padres. Eso lo sabemos. Y aún así, no leyendo la Biblia, nosotros lo sabíamos, pero Efesios 6:1 lo dice. Pero el modelo bíblico, hermanos, es que nosotros debemos de obedecer por amor. Dice la palabra del Señor, la Escritura dice, si me amas, guarda mis mandamientos. Si me amas, obedece mis mandamientos. Nosotros tenemos que enseñarle a nuestros hijos, hermanos, que la obediencia está ligada al amor. Ese es nuestro modelo bíblico. Claro, soy tu papá, soy tu mamá, pero la obediencia está ligada al amor. Tú me tienes que obedecer por amor. El apóstol Pablo entendió eso, hermanos. El apóstol Pablo entendió, ya conozco de Cristo, yo estoy convencido, vino a mi corazón. Entonces, ¿qué es lo que él estaba haciendo? Él estaba obedeciendo, hermanos, por amor, Él estaba convencido. Entonces, la pregunta para nosotros es, ¿estamos convencidos ya? Algunos ya, gloria a Dios. ¿Tengo amor? El amor del Señor me está constriñendo. Ese impulso que yo tengo por ir a ganar almas, por ir a predicar el Evangelio, hermanos, lo estoy haciendo de esa manera. Está en cada uno de nosotros, hermanos, que lo hagamos por amor y con amor, hermanos. Que lo tengamos nosotros bien claro. Eso es lo que dice el apóstol Pablo aquí en las Escrituras. ¿Cómo nosotros no vamos a obedecer, hermanos, a quien nos ha dado la victoria? ¿Cómo no lo vamos a obedecer? Por amor. Haciéndolo con amor, hermanos. Convencidos y con amor. Ahora, hermanos, tercer punto. El tercer punto, hermanos, es la gratitud. Vayamos ahí mismo a 2 Corintios 5:15, hermanos. Dice la Escritura así. Dice, y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó
por ellos, hermanos. Es 2 Corintios capítulo 5, versículo 15. Y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó. Pablo, hermanos, era un hombre agradecido. Pablo demostró, hermanos, de una manera natural que él era un hombre agradecido y que él sabía lo que tenía que hacer. Aquí hay algo que está ligado, hermanos. En el amor, dice la palabra del Señor que te constriñe. Y esa palabra constriñir es impulsarte, impulsar a hacer algo, pero que salga de aquí, hermanos, de aquí del corazón. Que salga de aquí, no por obligación, no por quedar bien con nuestro pastor, no por quedar bien con el asistente, con el encargado de ir a ganar almas, no. Debe de ser de aquí, hermanos, de nuestro corazón. Pablo lo entendía y sabía diferenciar. Ahora, él, hermanos, estaba agradecido. Pablo estaba agradecido y el apóstol Pablo fue capaz de dejar muchas cosas malas. Y fíjense, ¿qué es lo que estuvo pensando Pablo y qué fue capaz de hacer? Gálatas 2:20, se los voy a leer, dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, dice, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pablo entendía lo que el Señor Jesús había hecho. Les vuelvo a preguntar, la pregunta es, ¿nosotros hemos entendido lo que el Señor hizo por nosotros? Porque la Escritura, hermanos, va dirigida para nosotros. Padres, madres, aún así, para los jóvenes, para los niños, aquellos niños que ya tienen conciencia, que han aceptado también a Cristo en su corazón. Yo veo niños pequeños de 8 o 9 años compartiendo ya el Evangelio. Si ellos lo hacen, ¿por qué nosotros no hemos de hacerlo, hermanos? Nosotros debemos de hacerlo. Pablo estaba agradecido. Romanos 1:8 dice, primeramente doy gracias a Dios gracias a mi Dios mediante Jesucristo, dice, con respecto a todos vosotros, de que nuestra fe se divulga por todo el mundo. Pablo, hermanos, incluso estaba agradecido con las personas que lo rodeaban porque la fe se divulgaba por todo el mundo. Imagínense, hermanos, que nosotros no compartamos el Evangelio, ni salgamos a ganar almas, ni estemos agradecidos con aquellos que sí lo están haciendo. Si esa sería nuestra situación, sería muy triste. Pero si no, hermanos, tenemos que ayudar, tenemos que compartir el Evangelio con aquellas personas que no lo conocen, apoyar, estar agradecidos de una o de otra manera. Cristo vino y murió por mí, hermanos, ¿cómo yo no puedo vivir para Él? Si bien tengo responsabilidades, tengo que cumplir con lo mío, tengo que cumplir con mi trabajo secular, con mis actividades, con mi rol. Pero ¿por qué no hacerlo? ¿Por qué no compartirlo? ¿Por qué no predicar? ¿Por qué no hablar de Cristo? Pablo, hermanos, llegó a la convicción de que su vida ya no le pertenecía a él, que solo al apóstol Pablo, que su vida le pertenecía a Cristo. Algunas personas hemos llegado a pensar eso. Algunas personas, al principio les dije, que he dejado de trabajar de una manera secular. Yo tenía mi compañía de remodelación. Yo lo estimo por basura, hermanos. ¿Por qué? Porque yo he conocido a mi Dios, he conocido a mi Cristo. Y yo quiero compartir el Evangelio. Quiero compartir el Evangelio, no importándome nada eso, hermanos. No importándome nada eso. Romanos 12:1 dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Pablo entendía, hermanos, Pablo entendía que aún así él tenía que presentar su cuerpo en sacrificio vivo. A él no le importaba nada de lo que él estuviera pasando. Él estaba agradecido y él estaba dispuesto a darlo todo, hermanos. Él estaba dispuesto a darlo todo. Él entendía, hermanos, él entendía que el Señor Jesucristo pagó en la cruz, hermanos, por nosotros, que Él nos compró. Nosotros hemos sido redimidos por la sangre preciosa de nuestro Señor Jesús. El apóstol Pablo lo entendió de esa manera. No soy vuestro, decía, mi vida es de alguien que la ha comprado. 1 Corintios 6:19 dice, Pablo entendió que su vida no era de él. Dice que hemos sido comprados por precio y quien la compró es el Señor Jesucristo. Muchos, hermanos, han cumplido en obediencia y muchos han cumplido, hermanos, en gratitud. La pregunta es, ¿lo estamos haciendo nosotros? Yo he cumplido en obediencia, gloria a Dios, les vuelvo a repetir, por quienes lo están haciendo. Pero quien no lo hace, hermanos,
Debemos de obedecer. Debemos de estar agradecidos. Debemos de hacerlo por amor, hermanos. No hay mayor forma de agradecimiento, hermanos, que estar en el centro de la voluntad de Dios. Gloria a Dios, a mí me conmovió lo que he visto ahorita con el hermano. Se le salieron las lágrimas por ver a nuestros hermanitos ahí. A mí me ha conmovido, hermanos. Amor, las lágrimas, darle gracias a Dios, eres grande porque están aquí, porque han regresado. Me ha conmovido, hermanos. Eso es bueno. Pero ¿qué estamos haciendo nosotros por los demás? ¿Estamos cumpliendo? ¿Lo estamos haciendo? La invitación es esa, hermanos, hacer memoria, a recapacitar para cumplir con lo que nos está demandando la Escritura, con lo que Dios nos pide, hermanos. Es persuasión. Pablo estaba convencido, Pablo tiene amor, Pablo está agradecido, hermanos. Pero Pablo, así como otros varones en las Escrituras, tiene una actitud positiva, hermanos. ¿Qué actitud tiene? ¿Qué actitud tiene el apóstol Pablo? ¿Y qué actitud tienen o tuvieron todos los apóstoles? ¿Qué actitud tienen, hermanos, los hermanos que están predicando el Evangelio ahí en África? Que no hay comida, que no hay agua, pero sin embargo ellos están ahí predicando su palabra. ¿Qué actitud tienen, hermanos, los que están en los países árabes predicando el Evangelio? A ellos no les importa nada, incluso les digo, corre peligro su vida, pero sin embargo ellos están ahí, hermanos. Ellos están ahí. Gracias a Dios porque ellos están ahí. Vayamos a Hebreos 11:36, hermanos. Ahí sí vamos a ir. No he leído todos, no he ido con ustedes por el tiempo, hermanos, pero miren lo que dice Hebreos 11:36. Y aquí vamos a ver reflejada la actitud de algunos varones. Dice Hebreos 11:36. Dice, otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto prisiones y cárceles. Fueron apedreados. ¿Sí están conmigo, hermano? Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras. Pobres, angustiados, hermanos, y maltratados. Ellos, hermanos, estaban dispuestos a entregar sus vidas y tenían una actitud, hermanos, dispuesto a lo que fuera, hermanos. Esa era su actitud. A nosotros no se nos está pidiendo la vida, hermanos. Él ya la entregó por nosotros. A nosotros lo único que se nos está pidiendo, hermanos, que compartamos el Evangelio. Es lo único, hermanos. Es lo único que se nos está pidiendo. Sin embargo, les vuelvo a repetir, ellos estaban dispuestos a entregar sus vidas, así como muchos varones ahorita, hermanos, en este momento están compartiendo el Evangelio en diferentes partes del mundo. Pablo llegó a decir, hermanos, en Hechos 20:24, dice, pero de ninguna cosa hago caso, dice, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, dice, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Es lo que estaba haciendo el apóstol Pablo. La actitud de estos varones, díganme ustedes, hermanos, si no es notable. Era una actitud notable, hermanos. Es una actitud notable. Y aún así, los hermanos que están en otros países compartiendo el Evangelio. Convicción, amor, gratitud, actitud, hermanos. Y les voy a compartir el último punto. Es la responsabilidad. Esos varones tenían responsabilidad, mucha responsabilidad. Al ser embajadores de Cristo, cada uno de nosotros leímos en un versículo que somos embajadores de Cristo. ¿Y qué es un embajador, hermanos? Es un alto diplomático, el cual, hermanos, tiene una misión. Tiene una misión de estar en un estado, hermanos, e ir a otro estado en representación del cual pertenece él. Entonces la palabra del Señor, fíjense qué hermoso. Él, hermanos, nos ha nombrado a nosotros embajadores. A cada uno que ha creído en el Señor Jesús, nos ha nombrado embajadores. Embajadores de Él aquí en la tierra, hermanos. El cual nuestra responsabilidad es compartir el Evangelio. Vayamos ahí, hermanos, miren en nuestro versículo base, para que lo lean, para que lo vean. Dice, el número 20 dice así,
Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Hermanos, nosotros somos embajadores. Y les vuelvo a repetir, no necesariamente necesitamos tener un llamado específico a un lugar para predicar su palabra. Nosotros podemos predicarla con la persona que está al lado de nosotros, nuestro compañero de trabajo, el que está en el escritorio, si trabajamos en la construcción, donde quiera que trabajemos, hermanos, nosotros podemos compartir el evangelio con esas personas, hermanos. Nosotros podemos predicar la palabra del Señor con esas personas que nos rodean y así cumplir con nuestra responsabilidad, hermanos. Tenemos que cumplir con nuestra responsabilidad. La pregunta es, hermanos, ¿estamos convencidos? ¿Tenemos amor? ¿Tenemos gratitud? ¿Tenemos actitud, hermanos? ¿O estamos cumpliendo con la responsabilidad que nos toca, hermanos? ¿Estamos cumpliendo con eso? Esa es la pregunta. Y cada uno, hermanos, la tiene que responder en su interior. Haciendo conciencia de eso, de que hay personas allá afuera, hermanos, que están muriendo sin nuestro Señor Jesús. Gloria a Dios por quienes estén cumpliendo con todo lo que aquí tenemos. Y si aún así tienen esto, hay más puntos que no llegamos a ello. Pero yo los invito a que lo analicen, que el Señor nos ayude a entender lo que Él quiere de nosotros, hermano. Que el Señor nos ayude. Padre eterno, mi Dios, gracias le damos por este tiempo, por este momento. Gracias, mi Dios, porque nos ha permitido, Padre, abrir su palabra, mi Dios, y escuchar las cosas de su voz, mi Dios. Gracias por ello, hermanos. Gracias por ello, mi Dios. Nosotros no debemos de dejar de hablar lo que hemos oído, lo que hemos visto y que ha sido mucho, Padre. Bendiga este tiempo, Padre, en el nombre de Señor Jesucristo. Amén. Con los ojos así cerrados, hermanos, con su rostro inclinado. Nadie viendo, hermanos. Nadie viendo. ¿Quién podrá decir, hermanos? ¿Quién podrá decir, Señor, yo estoy fallando en tal punto? Yo estoy fallando en determinada situación. La invitación está abierta. Puede venir, hermano. Puede venir arrodillado, humillado, en actitud de sumisión, pidiéndole perdón al Señor. Señor, yo estoy fallando. Ayúdame, Padre. Algo me está impidiendo no venir a cumplir con lo que usted me está demandando, Padre. Ayúdeme. Prediquemos su palabra. Prediquemos a nuestro Señor Jesús. Él es nuestra vida. Él es el camino. Él es la verdad. Ayúdenos, mi Dios. Sé que estoy fallando. Yo sé que no soy perfecto. Yo sé que la carne me gana. Pero le pido, mi Dios, que usted obre mi corazón, que usted obre en mi mente y que yo tenga un corazón dispuesto, convencido, lleno de amor, lleno de gratitud y lleno de actitud. Que yo esté cumpliendo con mucha responsabilidad lo que usted me está demandando, Señor. Ayúdeme porque solo no puedo. Yo sé que le he fallado, pero le pido perdón. Venga, hermano, venga pidiendo perdón. Venga pidiendo perdón al Señor. El Señor Jesús es nuestro abogado y Él puede intervenir por nosotros. Él nos perdona si no hemos cumplido con nuestra responsabilidad. Pídale, hermano, pídale al Señor que le ayude. Pídele al Señor el haber entendido que nuestro Señor Jesucristo es nuestro camino, que Él nos ha reconciliado con nuestro Dios. Si aún usted, amigo, que está aquí, no ha escuchado del Señor y es la primera vez, hoy es el día de salvación. Puede venir usted arrepentido, pidiendo perdón por sus pecados, pidiendo perdón al Señor, aceptándole en su corazón como su Salvador. Hoy es el día. Si hay alguien aquí que no conoce al Señor y que esté dispuesto a recibirlo en su corazón como su Salvador personal, que levante su mano, nadie viendo, que levante su mano, que haya entendido que si no conoce de Cristo, Él puede y Él está destinado a ir a ese lugar de tormento. Pero hoy es el día, hoy puede venir a los pies
del Señor Jesucristo. La invitación está hecha. La invitación está hecha. Pastor. Pablo estaba persuadido que Cristo era su Salvador. Era una convicción, no una creencia tradicional. Hoy en día tenemos la palabra de Dios. Cuando se proclama, podemos tener esa misma seguridad. Porque cuando se predica la palabra de Dios, el Espíritu Santo nos convence que no somos salvos, o nos convence que somos salvos. ¿Cuál de los dos? Uno de los himnos más conocidos de la himnología cristiana es Vivo por Cristo. Precioso himno que muchos cantan y no viven por Cristo. Muchos cantan esto y no viven por Cristo. ¿Por qué no viven por Cristo? Porque no están convencidos que Cristo es su Salvador. Les gusta la iglesia, les gusta la religión. Se siente tranquilidad cuando van a una iglesia, se sienten cómodos cuando oyen predicación. Pero no reciben a Cristo como Salvador personal, no saben. No creen que hay infierno. Yo soy una persona buena, yo voy al cielo. Yo no he hecho nada malo. No es lo que enseña la palabra de Dios y por eso tenemos que predicar. Predicar acerca del infierno no es un tema popular. Pues esencial. Y sabemos que hay tal lugar. Hay dos lugares que uno puede ir cuando venga la muerte y todos vamos a morir. O vamos a estar con el Señor en la gloria o vamos al infierno. No, ningún otro lugar. Muchos años la Biblia fue prohibida en esta ciudad. La mayoría de las personas no tenían conocimiento de la Biblia. Ya la Biblia se circula y tiene circulación universal. No hay excusa. Donde quiera que haya una Biblia y dice lo mismo. El problema es con nuestro corazón, que no queremos creer. El problema es nuestro corazón, que nos dice que somos buenos. Pero nos falta. ¿Estás persuadido dónde vas a ir cuando viene la muerte? ¿Estás convencida? ¿Convencido? Si no, como dijo el pastor, hoy es el día aceptable. Hoy es el día para hacer la decisión. Si creíste y te has apartado, el Señor te llama a acercarte otra vez. En este mismo momento quieren unirse con estos aquí al frente y orar en silencio al Señor. Alguien más que quiera venir antes de terminar el servicio. Diga, sí, soy yo quiero venir. Quiero acercarme a Dios, quiero recibirle como Salvador personal. ¿Alguien más? El pianista está tocando. Puedo oír tu voz llamando. Esa es la voz del Señor llamando en este momento. ¿Qué vas a hacer con ese llamado? Padre, gracias te damos por tu palabra en esta mañana, Señor. Gracias, Señor, por estos que vienen al frente. Gracias porque sabemos que tu palabra nunca vuelve vacía, que tu palabra tiene intranquila a muchas personas en esta mañana, Señor. Sigue obrando para convencerles de su necesidad espiritual. Y a ti daremos toda la gloria. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro gran Dios y Salvador, pedimos esto. Amén.